Bienvenido a Ecos de Ansiedad. donde tus peores pesadillas cobran vida, Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos. llevándote al límite de la inquietud. Mi querido ansioso, Antes de escuchar la próxima historia, asegúrate de suscribirte y dejar tu terrorífico like. no querrás perderte nada de lo que viene. Ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda, Sin más, prepárate para conocer el miedo real. que yo me encargo de seguir. Relatando el terror. El niño en la esquina. Había trabajado como conserje en la primaria por más de una década. A veces, bromeaba con que conocía mejor ese patio que los propios niños que jugaban en él todos los días. Era una escuela antigua, ubicada en un rincón tranquilo de Veracruz, rodeada por viejos árboles y edificios de una época pasada. Me gustaba quedarme después de las clases, cuando los pasillos se vaciaban y solo el sonido del viento y las aves acompañaban mi rutina diaria. Pero hacía algunas semanas, algo había cambiado. Todo comenzó una tarde mientras barría el patio. El sol empezaba a bajar, tiñendo el cielo con esos tonos cálidos que siempre me hacían sentir un poco nostálgico. Como de costumbre, el lugar estaba desierto. Los niños ya se habían ido, y los profesores también. Yo era el último en quedarme, asegurándome de que todo estuviera limpio para el día siguiente. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Un niño. Pequeño, quizás de unos 8 años. Estaba jugando solo en una esquina del patio, junto a uno de los árboles más grandes. Saltaba entre las raíces, como si jugara a esquivar algo en el suelo. Me extrañó, porque sabía que a esa hora ya no quedaba nadie en la escuela. Pensé que quizás se había quedado dormido en algún rincón y ahora estaba esperando que alguien lo recogiera. Oye, ¿qué haces ahí? Le grité, intentando no asustarlo. Pero no respondió. Solo seguía saltando, ajeno a mi presencia. Dejé la escoba apoyada contra la pared y comencé a caminar hacia él, mis botas resonando en el patio vacío. Pero algo raro sucedió. Cuanto más me acercaba, más lejano parecía estar el niño. Su figura, aunque clara a la distancia, parecía desvanecerse cada vez que trataba de alcanzarlo. Me detuve en seco, frotándome los ojos. El niño desapareció. No había rastro de él. No había huellas en la tierra, ni el más mínimo sonido. Era como si nunca hubiera estado allí. Me quedé quieto por un momento, preguntándome si mi cansancio me estaba jugando una mala pasada, pero la sensación extraña en mi estómago no me dejaba tranquilo. A la noche siguiente, decidí no mencionarlo. Quizás había sido solo un reflejo, o tal vez una sombra. Continué con mi trabajo, tratando de ignorar el incidente. Pero la tercera noche, ahí estaba de nuevo. El mismo niño. La misma esquina. Esta vez, me quedé observándolo más tiempo. Sus movimientos eran iguales a los de un niño normal, reía, corría de un lado a otro, como si estuviera atrapado en su propio juego. Pero había algo en el que me incomodaba profundamente. Algo en la forma en que no respondía cuando le hablaba, o en cómo parecía desaparecer cuando intentaba acercarme. Pasaron varias noches en las que lo veía desde lejos, sin atreverme a acercarme demasiado. Pero la curiosidad, o tal vez el miedo, comenzó a apoderarse de mí. ¿Quién era este niño? ¿Por qué siempre estaba allí, solo, sin ningún adulto cerca? Un día, durante una pausa en mi trabajo, decidí preguntar a uno de los maestros más veteranos, don Luis. Había estado en la escuela mucho antes que yo, y si alguien conocía alguna historia extraña sobre el lugar, era él. ¿Has notado a algún niño que se quede tarde? Le pregunté, tratando de sonar casual. Me miró por un segundo, frunciendo el ceño. ¿A qué te refieres? Le conté lo que había estado viendo. El niño que jugaba solo en la esquina del patio, desapareciendo cada vez que intentaba acercarme. Al principio, pensé que se reiría o me diría que estaba imaginando cosas, pero su rostro se volvió serio. ¿Has visto a ese niño? Preguntó en un tono bajo, casi susurrando.
Le expliqué que lo había visto durante varias noches y su respuesta me dejó helado. Hace años, Comenzó. ocurrió algo trágico en esa escuela. Un niño, Juanito se llamaba, solía jugar solo en esa misma esquina que describes. Era un chico callado, de esos que prefieren la soledad. Una tarde, mientras jugaba, un accidente terrible ocurrió. El muro del fondo, que en aquel entonces estaba en mal estado, colapsó y lo atrapó debajo de los escombros. Nadie lo vio venir. Murió al instante. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No podía ser. Ese niño que había visto no podía ser el mismo. ¿O sí? Desde entonces, Continuó don Luis, mirando hacia el patio como si reviviera esos días. algunos conserjes y maestros aseguran haber visto a un niño jugando solo en esa misma esquina. Siempre cuando cae la tarde, como si su espíritu estuviera atrapado en ese momento, esperando a que alguien lo rescate. Esa noche, al barrer el patio de nuevo, lo vi. Esta vez, algo dentro de mí sabía que no debía acercarme. Solo lo observé desde la distancia, viendo cómo seguía saltando entre las raíces del árbol, riendo suavemente, como si el tiempo nunca hubiera pasado para él. No traté de hablarle. No traté de alcanzarlo. El niño seguía allí, y lo supe entonces, no buscaba compañía. Solo repetía el mismo juego, una y otra vez, atrapado en una tarde interminable. Y cada vez que el sol se ocultaba, se desvanecía con las sombras, esperando el próximo día en que podría volver a jugar. ¿Aún no te has suscrito? ¿Qué estás esperando? Dale like y comparte este video para que más personas se atrevan a sentir el terror.